Quiero en este programa seguir trabajando acerca del espíritu de la porneia o la fornicación. Y a través de este espacio darles la bienvenida al programa Eco de Dios, transmitido y ministrado desde el Ministerio Casa de Gobierno. El apóstol Henry Camacho les saluda. Un programa que nació comenzando año en el corazón de Dios y que obediente y fielmente me he preocupado por mantenerlo al aire a través de este canal de YouTube. Le agradezco si me está escuchando, le agradezco si está siguiendo las series. Espero que estén siendo de mucha bendición para su vida. No se sienta culpable, no se sienta juzgado. Siéntase bendecido de que está escuchando algo que tal vez no lo había oído, o tal vez lo habías escuchado pero lo habías olvidado. Si este mensaje está llegando a sus oídos y a su corazón a través del eco de Dios, siéntase bendecido de que Dios o te lo está recordando o te lo está enseñando, pero te ama y te quiere bendecir y te quiere liberar. Quiero hablar acerca de la fornicación. La fornicación. Existen 3 tipos de fornicación. La Biblia nos permite ver 3 tipos de fornicación o de porneia. Voy a estar en cada programa esta semana hablando de esos 3 tipos o figuras de fornicación. Vuelvo y repito, muchas personas simplemente piensan que cuando hablamos de fornicación, hablamos de 2 personas que no están casadas teniendo relaciones sexuales. La fornicación va mucho más allá. Cuando entiendes la palabra porneia, cuando entiendes que esto es un espíritu que destruye el templo de Dios, es al templo de Dios este espíritu. Pero la palabra de Dios nos permite ver 3 tipos de fornicación. Voy a mencionarlas, pero en el transcurso de la semana estaré hablando de cada una de ellas. Número 1 está la fornicación sexual, de la cual voy a hablar en este espacio. Número 2, la Biblia nos permite ver la fornicación doctrinal, la cual estaré abarcando en otro espacio. Pero número 3, la palabra nos permite ver la fornicación idolátrica o por idolatría. Y permítame entonces hablar acerca del primer tipo, porque son 3 tipos de fornicación, del primer tipo de fornicación que es la sexual. La fornicación sexual. Ok, la fornicación sexual tiene que ver con las acciones sexuales ilícitas, todo el campo de la sexualidad ilícita. Recuerde por favor que el término fornicación en griego es porneia, y porneia designa todas las clases de relaciones sexuales ilícitas, desde un deseo, desde un pensamiento, hasta una acción en una cama, hasta una masturbación, hasta una acción visual a través de la pornografía o a través de la audición de elementos que a través del oído puedan satisfacer áreas sexuales que Dios no permite. Algunas de las manifestaciones de la porneia las mencioné en el primer estudio que hicimos en la primera programa. Pero recuerdo que algunas de las manifestaciones de la porneia son los adulterios, las inmundicias, la laxivia, las orgías, las perversiones y las inmoralidades sexuales. Ahora bien, ¿cómo entra este espíritu de porneia en una persona? Mateo 26:41 dice lo siguiente: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne o el cuerpo es débil. Todos tenemos que entender que todos vamos a estar supuestos a enfrentar la tentación. Jesús lo dejó claro. Él dijo, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Es decir, todos estamos supuestos a enfrentar la tentación. Sin embargo, aunque todos estamos expuestos a la tentación, tienes que entender que la tentación no es el problema, sino el deseo. Y eso es lo que quiero que aprendas en esta hora. Porque el espíritu de porneia a través de la sexualidad o el espíritu de fornicación entra a una persona a través del deseo. Es el principal canal por el cual este espíritu va a entrar a una persona. Y quiero que lo aprendan en esta mañana.
escriba lo siguiente: toda tentación está ligada a la imaginación. Toda tentación está ligada a la imaginación. Entre más imaginación tengas hacia algo, más probabilidades de caer en la tentación vas a tener. Pero escriba esto también: pero toda imaginación está atada al deseo. La tentación responde a la imaginación. Cuando tú empiezas a imaginar, entras y caes en la tentación. Pero ¿qué es lo que activa la imaginación? El deseo. El deseo de algo o de alguien, el deseo activa la imaginación. Pero la imaginación activa y provoca la tentación. Y el problema con la tentación es que la tentación es visual, mientras que la imaginación no es visual, sino que la imaginación va al interior porque es el deseo. En otras palabras, hay algo en el desear que te va a empujar a que veas y tomes de la tentación. Pero hay algo en el ver que va a querer que tomes aquello. El apóstol Pablo explica que el pecado de la porneia está centrado en los 5 sentidos. Por lo tanto, cuando el espíritu de porneia, a través del deseo, empieza a generar una imaginación en la persona va a recurrir a la tentación, es decir, a la acción. Pero Pablo dice que este espíritu de porneia que viene a través del deseo se aloja o manipula los 5 sentidos del ser humano. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Cuál es el ciclo de la tentación? Porque hay una diferencia entre el ciclo de la tentación y una diferencia con el ciclo del deseo. Son 2 cosas completamente diferentes. Permítame hablarle acerca del ciclo de la tentación. ¿Cuál es el ciclo de la tentación? Génesis 3:6. Y vio, subraya esa palabra ver, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, subraya la palabra agradable, a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó, encierre la palabra tomó, de su fruto y comió, encierre la palabra comer. Y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, aquí tenemos el ciclo de la tentación. La mujer y el varón, lo primero fue que oyeron, oído. Número 2, vieron, visual. Número 3, tomaron, tacto. Número 4, desgustaron, que tiene que ver con el olfato. Número 5, probaron o comieron, que tiene que ver con el gusto. La tentación, el ciclo de la tentación comienza con el oír, cuando oyes. Cuando oyes lo que no debes oír, inmediatamente oyes lo que no debes oír, los ojos comienzan a proyectarse o a enfocarse en cosas que no debieras ver, pero que estás viendo por causa de que las estás escuchando. Entonces se activa el oír, se activa la visión y comienzan los demás sentidos hasta el último sentido, que es el tomar, el comer, que tiene que ver con el tacto, es decir, que tiene que ver con la acción. Ahora, cuando tú lees, la pregunta es: ¿quién dijo que eso era bueno? ¿Ella o Dios? Fue ella la que dijo que eso era bueno, porque Dios lo había considerado malo. Entonces, tentación es todo aquello que tú consideras bueno, pero que Dios llamó malo. Tentación es todo aquello que tú dices que es agradable, pero que Dios llama desagradable. Tentación es todo aquello que tú tomas o participas cuando Dios tiene prohibido que lo hagas, que lo tomes, que lo alcances. Tentación es todo aquello que tú ves que Dios prohibió que tus ojos deben ver. Tentación es todo aquello que tú oyes que Dios te dijo que le cerraras los oídos. Ella fue la que deseó. Ella imaginó cómo sería su vida si accediera a ese fruto. Ella toma esa tentación y ella peca con esa tentación.
Es decir, todos los sentidos, según Pablo, fueron envueltos en ese pecado. ¿Qué es lo que estás oyendo? Porque lo que tú estés oyendo es lo que vas a desear. Satanás le dibujó a esa mujer a través de palabras una imaginación, un deseo, la llevó a un punto de que ella deseara. Y el ciclo de la tentación es de acuerdo a como te lo enseñé. Pero ¿cuál es el ciclo del deseo? ¿Cuál es el ciclo del deseo? Tú tienes que entender que cuando tú oyes cosas que no debes oír, o tú ves cosas que no debes ver, empiezas a desear aquellas cosas. Empiezas a quedar preso en aquella actitud de deseo. Por eso es que el arma más fuerte que tiene Satanás no es la tentación, es el deseo. Porque el deseo te empujará a la imaginación. Cada vez que desees, imaginarás eso. Imaginarás tomándolo. Y cada vez que lo imagines, la imaginación cobrará tanta fuerza que terminarás cediendo a la tentación. Ahora bien, si el deseo es el problema y no la tentación, sino que el deseo es el problema, entonces, ¿qué hacer con el deseo si es con eso con lo que Satanás trabaja? ¿Qué hacer con el deseo si es interno? ¿Y qué hacer con el deseo cuando no se tiene dominio propio? Por eso es que todos los pecados sexuales, número 1, son a partir del deseo. Jesús dijo: oísteis que fue dicho que el que adultere con una mujer, que el que se acueste con una mujer casada adultera. Pero yo digo que el que la desee, ¿comprenden? Que el que la desee en su corazón, que el que la mire y la desee. Entonces note que el deseo lo activan los ojos. Los ojos activan el deseo. El deseo activa la imaginación. La imaginación activa la tentación. La tentación me lleva a pecar y el pecado me conduce a la muerte. Y estoy gobernado entonces por el espíritu de porneia. Jesús dijo: cualquiera que desee, que mire a una mujer y la desee en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces el problema está en el ver, pero el problema está en el desear. Es decir, mientras no desees, no habrá imaginación. Y si no hay imaginación, no habrá tentación. Si no hay tentación, no habrá pecado. Y si no hay pecado, no habrá muerte y separación de Dios. Entonces todo pecado sexual es a partir del deseo. Ese deseo activa la imaginación se conecta con lo visual y por ende viene la manifestación de la tentación. Siempre que Satanás sabe que tienes un deseo, él sabe cuándo traer la tentación. Déjeme enseñarle algo en Mateo 4. Mateo 4, verso 1, 2 y 3, préstenle mucha atención este ciclo de tentación. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después, subraye la palabra después, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, nota algo interesante aquí. Ha pasado un tiempo de ayuno, pero mientras Jesús estuvo 40 días y 40 noches sin desear comer, el tentador nunca estuvo presente. Pero en el momento en que Jesús siente el deseo, es decir, tuvo hambre, sintió el deseo de comer, empezó su carne a experimentar el deseo de comida, el deseo de alimentarse. Noten las palabras del verso 3. Tan pronto el verso 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El verso 3 comienza diciendo: y vino al tentador. Y vino a él el tentador y le dijo, y vino a él el tentador. El tentador durante 40 días no estuvo presente, no estuvo activo en la vida de Jesús. El tentador fue atraído a Jesús por el deseo que él sintió. Él sintió el deseo de comer y eso atrajo al tentador. Y cuando el tentador vino, le habló, pero no le habla solamente, sino que después de que le activa el hablar y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras. Luego lo lleva a lo visual. Mira esas piedras. Se parecen a un pan, ¿verdad? ¿Por qué no haces que esas piedras que tienen forma de pan se conviertan en pan y las comes? Jesús tuvo un deseo. ¿Un deseo de qué? De comer. Cuando tuvo el deseo, la tentación vino. La tentación le habló
y la tentación le mostró lo visual. Y así es como funciona el espíritu de la porneia.